Hola, buscadores del miedo. Aquí Oberon. Estoy curioso. ¿Desde qué refugio nos están viendo y qué hora marca su reloj ahora? Compártanlo con nosotros y estén atentos, porque las historias de terror que están por venir les harán desear que el sol nunca más se ponga. No hay nada que me calme más que pescar aquí en Michoacán. Eso es bueno, ya que de esta práctica viene mi sustento. Todos los días me levanto antes del amanecer, preparo mis redes y remos, y salgo al lago que queda a unos 15 minutos de casa. La rutina es simple, pero me da paz. Aquella noche, el cielo estaba despejado y la luna llena se reflejaba en el agua como si fuera plata líquida. Pensé que sería una pesca tranquila, solo yo, el bote y el silencio. Cargué mis redes, ajusté la linterna en el banco y comencé a remar despacio, sintiendo el agua fría golpear la canoa. Todo parecía normal, hasta que noté algo extraño adelante. Al principio, pensé que eran solo reflejos de la luna, pero las luces empezaron a moverse. Eran pequeñas, como velas flotando, subiendo lentamente del agua. Mi corazón comenzó a acelerarse y pensé, calma, debe ser alguna alga bioluminiscente o algún reflejo extraño. Pero no era eso. No se dispersaban, ni se esparcían. Parecían conscientes, acercándose al bote, bailando en la superficie. Intenté ignorarlas, pensando que si fuera algo peligroso, ya habría desaparecido. La sensación de miedo crecía poco a poco, mezclada con una curiosidad que no podía controlar. Cuando me di cuenta, las luces estaban muy cerca. Una de ellas iluminó mi remo por un instante y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi instinto me decía que remara de regreso, pero algo me mantenía allí, observando. Todo el lago estaba en silencio, sin viento, sin ruidos de animales. Solo el agua y esas luces danzantes. Pensé en llamar a alguien, pero ¿quién me creería? Yo mismo había visto muchas cosas extrañas, pero nunca algo así. Sentí una mezcla de fascinación y terror, como si algo invisible estuviera observando cada uno de mis movimientos. Intenté concentrarme en las redes lanzándolas al agua, pero era difícil pensar con esa sensación. Las luces seguían acercándose, y en ciertos momentos parecía que estaban a punto de tocar el bote. Sentí el bote temblar levemente, como si algo pesado pasara por debajo. Todo mi cuerpo se tensó, y comencé a sudar frío, a pesar del viento nocturno. Lo único que podía hacer era respirar hondo y rezar en voz baja, sin entender por qué estaba solo, sin nadie cerca. Cada sonido parecía amplificado: el goteo del agua, el crujido del bote, incluso mi propia respiración. En un momento, una luz subió rápido, casi golpeando el lateral del bote. Retrocedí instintivamente, y mi remo cayó al agua. Intenté agarrarlo, pero mis manos temblaban. El bote se movió con más fuerza y sentí miedo de volcar, de caer en esa agua oscura. Miré hacia atrás, y no había nada más que oscuridad. Todo parecía normal afuera, pero dentro de mí algo decía que esa noche sería recordada para siempre. Mi instinto decía, vete de aquí, pero mis ojos no podían apartarse. La sensación de impotencia era abrumadora. Después de algunos minutos que parecieron horas, las luces comenzaron a retroceder, aunque permanecían cerca, suspendidas como si esperaran algo. Respiré hondo, intentando calmarme, y di un pequeño impulso con el remo. Nada cambió. Sentí que si intentaba remar rápido hacia casa, quizás sería peor. Así que me quedé allí, inmóvil, observando, intentando entender si aquello era real o si mi mente me estaba engañando. Nunca sentí tanto miedo y fascinación al mismo tiempo. Finalmente, después de unos 20 minutos, las luces desaparecieron, regresando lentamente a la oscuridad del lago. Mi corazón todavía latía rápido y mis manos temblaban. Remé despacio, sin mirar atrás, solo queriendo llegar a casa. Con cada movimiento, mi cerebro intentaba encontrar explicaciones lógicas: linternas de botes lejanos, reflejos de la luna, humo de algún incendio, cualquier cosa. Pero nada tenía sentido. Cuando llegué a la orilla,
Respiré profundo, sintiendo mis piernas temblar. El silencio de la noche parecía aún más intenso, como si el lago contuviera la respiración. Saqué el bote del agua, guardé las redes y caminé lentamente hacia casa, intentando convencerme de que había sido un sueño. Pero el olor del agua, la sensación de frío, el sonido de mis pasos en la arena seguían vivos. Sabía que jamás olvidaría aquello. Algo había ocurrido allí y no tenía forma de probarlo. Al día siguiente, fui al mercado a contar a algunos conocidos sobre la noche extraña. Mi voz temblaba y expliqué detalladamente todo, cómo las luces subían, bailaban, casi volteaban mi bote. Todos me miraron con una sonrisa y dijeron que debía estar borracho. Nadie quiso escuchar más. Algunos incluso se rieron. Me sentí ridículo y comprendí que lo mejor sería no comentar más, guardarlo para mí y seguir con la vida. Desde esa noche, nunca más volví a pescar de noche. El lago seguía igual, tranquilo, hermoso, pero yo no podía mirarlo sin recordar las luces. A veces pienso si fue algún fenómeno natural que no entendí, o si realmente fue algo sobrenatural. Evito contarlo a cualquiera, incluso a amigos cercanos. Sé que lo tomarían como invención, y aunque tengo miedo, parte de mí aún siente atracción por el lago y por lo que pueda suceder en la noche. Con el tiempo noté que incluso sin salir de noche, el lago seguía llamándome de alguna manera. Cuando el sol comienza a ponerse y el viento sopla suave, siento una mezcla de ansiedad y curiosidad. Es como si el lago tuviera vida propia y me estuviera observando. Intento concentrarme en la pesca del día, en las redes, en los peces, pero algo allá abajo siempre me recuerda a aquella noche. Una vez, durante la tarde, una luz extraña se reflejó en el agua, cerca de la orilla. No era igual a las de la noche, pero hizo que mi corazón se acelerara. Me quedé inmóvil, sin saber si era solo un reflejo del sol o algo más. Por unos segundos sentí ese miedo de antes, y luego volvió la curiosidad. Nadie lo vio, nadie comentó nada, y yo simplemente seguí con mi trabajo. Pero volví a casa pensando, ¿acaso esto nunca me dejará en paz? Empecé a notar que mis vecinos evitaban hablar del lago por la noche. Algunos sonríen y desvían la mirada si menciono luces, velas o fenómenos extraños. Es como si existiera un entendimiento tácito de que ciertas cosas no deben discutirse. Esto me hace pensar que quizá no estoy solo en haber visto algo inexplicable, pero todos prefieren fingir que no existe. Y yo también aprendí a guardar silencio. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte y el lago se agita, recuerdo el sonido del bote moviéndose aquella noche. Cierro los ojos y casi puedo sentir el agua golpeando los lados. Por un instante temo que las luces puedan regresar. Intento convencerme de que es imposible, que fue un fenómeno raro, pero la sensación de casi volcar permanece vívida. A veces, cuento la historia solo para mí mismo, como si fuera un relato antiguo, intentando racionalizarlo, pero aún recordando, siento la misma tensión, el mismo frío en la espalda. Mi mente quiere buscar explicaciones lógicas, pero mi cuerpo recuerda el miedo real que sentí. Es como si mi memoria hubiera registrado no solo los hechos, sino también la sensación de peligro inminente. Fui tomando más precaución con mis horarios de pesca. Evito salir solo al caer la noche, aunque la luna esté hermosa o el cielo despejado. El miedo no es racional, pero es persistente. Cada vez que entro al lago al anochecer, mis ojos recorren el agua, buscando señales que quizá nunca existan. Pero el recuerdo de aquella noche me mantiene alerta y he aprendido a respetar esa sensación. Algunas personas dicen que estoy exagerando, que debo ser supersticioso. Intento no irritarme, pero sé que no estoy inventando. Lo sentí, lo viví y no tengo cómo probarlo. Por eso aprendí a callar. Mis días de pesca continúan. Mis redes siguen llenándose, pero ciertos recuerdos son solo míos. Y quizás sea mejor así. Hoy, cuando paso por el lago, todavía siento un escalofrío. Miro el agua, el reflejo de la luna, y recuerdo las luces subiendo lentamente, bailando alrededor del bote. Siento una mezcla de miedo,
respeto y fascinación. Sé que aquello cambió mi relación con el lago para siempre. Es algo que no puedo explicar, no puedo probar, y ni siquiera quiero intentarlo demasiado. El misterio parece parte de lo que me mantiene ligado a este lugar. Por eso, sigo pescando, pero nunca más de noche. Guardo mi historia y mi memoria, y continúo con mi vida. El lago permanece tranquilo y hermoso, pero sé que algo está allí, quizás solo visible cuando nadie lo observa. No sé si alguna vez lo volveré a ver, o si aquello ocurrió solo una vez, pero sé que me marcó para siempre. Incluso sin salir de noche, siento que el lago ejerce un extraño llamado sobre mí. Cuando el sol se pone y el viento sopla suave, una mezcla de ansiedad y curiosidad me recorre. Intento concentrarme en la pesca del día, en mis redes y en los peces, pero algo en lo profundo siempre me recuerda a aquella noche. Es un recuerdo que no duele, pero tampoco se borra de mi memoria. Una tarde, vi una luz extraña reflejándose en el agua cerca de la orilla. No era igual a las de la noche, pero aceleró mi corazón. Me quedé quieto, dudando si era solo un reflejo del sol o algo más. Por unos segundos sentí aquel miedo antiguo, y luego regresó la curiosidad. Nadie más lo vio, y yo continué con mi trabajo, aunque no pude dejar de pensar en lo que había presenciado. Mis vecinos evitan hablar del lago después del atardecer. Algunos sonríen o desvían la mirada si menciono luces o fenómenos extraños. Parece haber un acuerdo tácito de que ciertos temas no deben discutirse. Esto me hace pensar que quizá no soy el único que ha visto algo inexplicable, pero todos prefieren ignorarlo. Yo también aprendí a guardar silencio. A veces cierro los ojos y escucho el agua golpeando los lados del bote como aquella noche. Por un instante temo que las luces puedan regresar, aunque sé que probablemente sea imposible. Intento racionalizarlo, pero la sensación de vulnerabilidad y peligro permanece vívida. He aprendido a ser más precavido con mis horarios de pesca. Evito salir solo al anochecer aunque la luna y el cielo estén hermosos. Mi miedo no es lógico, pero es persistente y me mantiene alerta. Cada vez que entro al lago, mis ojos buscan señales que quizá nunca existan. Y aún así, respeto esa sensación que me recuerda que algo extraño ocurrió. Algunas personas dicen que exagero o que soy supersticioso. Intento no irritarme, pero sé que no invento nada. Lo sentí, lo viví, y no tengo manera de probarlo. Por eso aprendí a callar. Mis días de pesca continúan, mis redes siguen llenándose, pero ciertos recuerdos permanecen solo para mí, y quizás sea mejor así. El lago sigue allí, igual de sereno y hermoso. Pero sé que algo permanece oculto bajo su superficie, algo que solo se muestra en las noches silenciosas o cuando nadie lo espera. Esa incertidumbre se ha convertido en parte de mi relación con él, un misterio que no quiero ni puedo desentrañar. Aún hoy al pasar por la orilla, un escalofrío me recorre. Miro el reflejo de la luna y recuerdo las luces ascendiendo lentamente, danzando alrededor del bote. Una mezcla de miedo, respeto y fascinación me acompaña siempre que pienso en aquella noche. Esa experiencia cambió mi forma de ver el lago y me recordó que hay cosas que, aunque no podamos explicar ni probar, existen y nos marcan para siempre. Trabajo como maestro de primaria aquí en Michoacán, en una escuela que ya tiene varios años. Esa tarde, después de dar clases, me quedé corrigiendo exámenes que necesitaba terminar antes de que acabara el día. La luz natural ya estaba débil y el pasillo estaba silencioso. Solo se escuchaba el sonido de mi pluma sobre el papel. Normalmente me gusta estar solo en el salón para concentrarme, pero esa vez algo parecía diferente. Empecé a escuchar un murmullo, pero pensé que era mi imaginación. El edificio estaba vacío. Los niños ya se habían ido a casa y los otros profesores también. Al principio lo ignoré, pero el sonido se volvió más claro, como si varias voces pequeñas estuvieran riendo o jugando algún juego. Mi corazón se aceleró, pero traté de racionalizarlo.
Tal vez algún vecino pasaba, algún ruido del exterior. Me levanté y fui al pasillo. Nada. El silencio volvió, pesado y extraño. Regresé al salón, pensando que estaba demasiado cansado y me estaba inventando cosas. Pero mientras me sentaba otra vez, me di cuenta de que el sonido venía del mismo salón. Eran risitas, pasos ligeros, algo imposible de que viniera del exterior. Respiré hondo y decidí revisar cada rincón. Miré debajo de las mesas, abrí las puertas de los armarios. Nada. Pero el sonido persistía, ahora más cerca, viniendo de los pupitres donde los niños se habían sentado durante el día. Mi cuerpo estaba tenso, y la sensación de ser observado me puso los pelos de punta. Nunca había sentido algo así dentro de la escuela. Cuando miré los pupitres, me quedé paralizado. Había muñecos de tela, simples, que normalmente usamos para manualidades, alineados cuidadosamente en cada silla, mirando fijamente al pizarrón. No había señales de niños. Nadie se movía, pero parecía incorrecto. La forma en que estaban colocados me dio la sensación de que me observaban. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Algún compañero los había dejado por algún proyecto, o tal vez algún alumno había jugado una broma. Pero no. Todo estaba exactamente como debía al final de las clases. Ningún alumno podría haber hecho eso sin que yo me diera cuenta, y nadie estaba allí. Intenté reírme de mí mismo, pensando que era solo cansancio e imaginación. Volví a los exámenes, tratando de ignorar el frío que me subía por la espalda, pero entonces escuché nuevamente las voces, risitas y susurros, muy suaves, como si estuvieran jugando al escondite. Me levanté otra vez y hablé en voz alta. ¿Quién está ahí? El silencio volvió, pero ahora era diferente. Parecía que el sonido venía de todos lados, como si varios niños estuvieran escondidos por la sala, aunque visiblemente no hubiera nadie más que los muñecos. Tomé un muñeco del suelo, sujetándolo con fuerza, y lo observé. Era un muñeco de tela común, sin nada que justificara la sensación de vida. Sin embargo, el aire de la sala cambió, se volvió pesado, ligeramente húmedo, y la sensación de presencia aumentó. Mi estómago se revolvió y mis manos sudaban. A la mañana siguiente, cuando conté lo sucedido a un colega, se rieron y dijeron que estaba inventando cosas de ciudad grande, que un maestro de escuela pequeña no debía asustarse por muñecos de tela. Nadie me tomó en serio y no insistí, pero desde esa noche, jamás me quedé solo en el edificio después del atardecer. Siempre espero que alguien más esté conmigo, aunque solo sea por compañía. Con el tiempo, comencé a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Los muñecos parecían siempre estar alineados de manera diferente cuando regresaba al salón, aunque estaba seguro de haberlos dejado de otra forma. Al principio pensé que exageraba, que mi memoria me jugaba malas pasadas, pero la sensación de que alguien o algo los movía solo aumentaba cada vez que entraba al edificio por la noche. Una vez, me quedé corrigiendo exámenes hasta tarde, intentando ignorar lo sucedido. De repente, sentí un frío atravesar la sala, como si alguna ventana se hubiera abierto, aunque todas estaban cerradas. Las voces aparecieron de nuevo, suaves, pero claramente riendo, jugando a algo que yo no entendía. Mi corazón se aceleró y tuve ganas de salir corriendo, pero necesitaba terminar lo que estaba haciendo. Intenté registrar lo que veía y escuchaba. Tomé mi celular para grabar, pero cada vez que lo intentaba, la batería caía misteriosamente al 1%, o el dispositivo se apagaba solo. La explicación lógica fallaba y me di cuenta de que no podría probar nada. Era frustrante. Comencé a evitar ciertas salas de la escuela después de ese episodio. Cada vez que debía quedarme hasta tarde, elegía el patio o el salón trasero, más alejado de los muñecos. Pero aún así, sentía que sus miradas me seguían, como si estuvieran donde quiera que yo estuviera, aunque invisibles. Una noche, pensé en guardar todos los muñecos.
Cuando llegué estaban en la misma posición, pero ahora sentados en el suelo, mirando hacia la puerta del salón. Mi mano tembló y comprendí que no podía simplemente ignorar la sensación de que aquello no era natural. Empecé a hablar conmigo mismo, intentando racionalizar. Son solo muñecos, no hay nada sobrenatural aquí. Pero con cada risita que surgía de repente, como si viniera de la nada, mi convicción se desvanecía. Pasé horas mirando el salón oscuro, sintiendo el peso del silencio interrumpido por sonidos que no debían existir. Una vez me senté en el suelo en medio del salón solo para observar. Los muñecos estaban todos mirando al pizarrón. Una brisa leve, inexplicable, recorrió la sala. Uno de ellos pareció inclinarse un poco hacia mí. Mi cuerpo se paralizó. Respiré hondo, intentando reírme por nervios, pero la sensación era demasiado real. Con el tiempo, me volví paranoico. Llegaba temprano, salía temprano. Evitaba cualquier horario después del atardecer. No era pereza ni falta de compromiso. Era miedo. Un miedo que no se explica, que no se cuenta sin recibir miradas de incredulidad. Incluso mis colegas más cercanos, cuando les conté, dijeron que estaba exagerando. Empecé a dormir mal. Pensamientos sobre risitas, muñecos que se movían y presencias invisibles me mantenían despierto. A veces despertaba a medianoche con el corazón acelerado, imaginando que estaban en mi cuarto, mirándome. No podía liberarme de la sensación ni de día ni de noche. Un día, me encontré con un antiguo alumno que conocía bien la escuela. Le pregunté si alguna vez había oído algo extraño en el salón de manualidades. Se rió y me dijo: «Eso es cosa de maestro que se queda solo demasiado tiempo, inventando historias». Me dolió por dentro. La verdad es que nadie creería, y yo debía convivir con ello solo, con miedo de lo que parecía observarme en silencio. Noche tras noche, comencé a notar pequeños detalles que solo ocurrían cuando estaba solo. Uno de los muñecos parecía siempre estar ligeramente más cerca de mí, como si se hubiera movido mientras miraba hacia otro lado. Empecé a no tocarlos, solo observaba desde lejos, tratando de no provocar nada. El miedo era silencioso, constante, y me di cuenta de que mi rutina había cambiado sin darme cuenta. Una noche, después de que todos se habían ido, escuché pasos suaves por el pasillo. No había nadie, y aún así el sonido se acercaba al salón. Mi cuerpo se congeló. Cada paso parecía medir mi reacción, y comprendí que no era solo miedo a lo desconocido. Era algo que jugaba conmigo, probando mis límites. Empecé a llevar linternas, incluso durante el día, solo para sentir cierto control. Pero la luz no parecía suficiente. A veces, parecía que los muñecos proyectaban sombras que no existían, o que las risas provenían de lugares donde no había nada. Cada vez que intentaba ignorarlo, la sensación de estar siendo observado aumentaba. Intenté hablar con la dirección de la escuela, sugiriendo cambios o simplemente que retiraran los muñecos, pero no había urgencia para ellos. Para todos eran solo muñecos olvidados. Para mí, eran presencias que no se manifestaban abiertamente, pero dejaban su marca en cada instante de silencio. En algunas noches, escuché susurros diciendo mi nombre. Nada explícito, solo murmullos mezclados con la brisa y la acústica extraña del salón. Mi mente racional intentaba justificarlos, pero cada vez más comprendía que algo allí no encajaba en explicaciones normales. Un día, entré al salón y sentí que algo había cambiado. Los muñecos estaban otra vez alineados, pero uno estaba de espaldas, mirando hacia la puerta. Mi instinto me dijo que no entrara, pero necesitaba recoger algunos exámenes. La tensión me acompañó cada paso, y sentí que, por primera vez, parecían conscientes. Después de ese episodio, evité totalmente el salón por las noches. Incluso cuando era necesario, trataba de llegar acompañado o esperaba que otros profesores estuvieran cerca. No era exageración, era algo que sabía que podría perturbarme de formas que nadie creería, y no quería arriesgarme a quedarme solo con eso. Pasé meses viviendo así, ajustando mis horarios, evitando la soledad en la escuela.
A veces percibía risitas bajas incluso durante el día, cuando estaba solo unos minutos. Otras veces, el pasillo parecía alargarse, como si el espacio se hubiera vuelto más grande de lo que realmente era. Sabía que, para cualquier otra persona, eran solo ilusiones o cansancio. Nunca encontré explicación ni evidencia de que realmente hubiera algo sobrenatural. Los muñecos eran simples. El edificio viejo, la acústica extraña, tal vez mi mente cansada. Pero la sensación persistía, y cada vez que pasaba por ese salón, sentía el peso de sus miradas, aunque no hubiera nadie allí. Hoy, nunca más me quedé solo en el edificio después del atardecer. Aprendí a convivir con el misterio sin necesidad de resolverlo. Sigo trabajando, corrigiendo exámenes, enseñando, pero sé que algo permanece allí, en las sombras del salón de manualidades, observando silenciosamente. Y, honestamente, prefiero así. Nunca sabré qué es, y quizás sea mejor no saberlo. Si usted vive en Michoacán, probablemente ya nos hemos encontrado en las calles. Trabajo como vendedor ambulante desde hace casi 15 años, vendiendo frutas y algunos recuerdos en los mercados que aún permanecen abiertos hasta tarde. Ese día, ya era casi medianoche y yo estaba guardando mis cosas, doblando los lonas y acomodando las cajas de manzanas. El mercado estaba silencioso, con solo algunos perros rondando entre los puestos cerrados. Fue entonces cuando la vi, una mujer, toda enmascarada, caminando despacio entre los puestos. No hacía ningún ruido, pero parecía que cada paso cargaba el aire de tensión. Miré a los perros, y comenzaron a aullar de repente, todos juntos, como si estuvieran alertando de algo. Me quedé inmóvil unos segundos, sin comprender lo que pasaba. La máscara que llevaba era extraña, hecha de un material que brillaba de manera opaca, como si estuviera ligeramente mojada. No se podían ver sus ojos, pero sentí que me observaba directamente. Respiré profundo e intenté no mirarla de frente, pero mi cuerpo estaba paralizado. Me pasé la mano por la frente, sintiendo un sudor frío. Traté de convencerme de que era alguien pasando por allí tarde, quizás alguien borracho o jugando, pero la manera en que se movía, lenta y precisa, me hizo darme cuenta de que no era nada común. Cuando intenté llamarla, mi voz falló. Solo salió un susurro, y ella continuó caminando sin notar nada. Los perros no dejaban de aullar, y parecía que cada aullido retumbaba en el mercado vacío. Me quedé allí, inmóvil, observando mientras desaparecía entre los últimos puestos que aún quedaban en pie. Tan pronto como desapareció, el mercado volvió a la normalidad. El viento, que normalmente soplaba constante, parecía haberse detenido, y el silencio que quedó entre los aullidos era casi tangible. Me quedé allí, tratando de racionalizar, intentando decirme que quizás era cansancio o imaginación, pero esa sensación de ser observado permaneció durante horas. Al día siguiente, con luz natural y más calma, fui a revisar si alguien había pasado cerca de las cámaras de seguridad o si algún vecino había visto algo. Nadie vio nada. Las cámaras no mostraban más que imágenes borrosas de algunas personas marchándose. Pregunté a otros vendedores, pero todos se rieron y me llamaron místico. Dijeron que debía estar imaginando cosas, que nadie se atrevería a andar por allí tan tarde. Sin embargo, seguí insistiendo, hablando con algunos clientes que suelen frecuentar el mercado tarde en la noche. Ninguno confirmó nada. Cada vez que mencionaba el episodio, algunos se reían, otros desviaban la mirada. Comencé a darme cuenta de que, para ellos, eso era absurdo, pero para mí, la sensación no desaparecía. Incluso hoy, cuando cierro mi puesto y veo a los perros alejándose, siento ese escalofrío en la nuca. Algunos días después, intenté volver a la misma hora para observar mejor. Quería entender si había sido un accidente, si alguien solo jugaba a asustarme. Pero el mercado estaba normal, sin ningún signo de la mujer enmascarada. Los perros caminaban tranquilamente, los puestos vacíos,
y el viento soplaba como siempre. Sentí alivio, pero también frustración. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero no encontraba ninguna. Una noche, mientras contaba la historia a un amigo que también vende frutas, noté que se quedó pensativo. No se rió, ni me llamó místico. Solo dijo que había oído relatos parecidos de personas que veían figuras extrañas por la noche. No eran muchas, pero existían. Ese comentario me inquietó. Tal vez no estaba solo en notar estas cosas. Tal vez no era imaginación. Después de eso comencé a notar pequeñas señales. Sombras que se movían rápidamente entre los puestos cerrados, ruidos repentinos que desaparecían al mirar, cajas ligeramente desplazadas. Evitaba hablar de ello, porque nadie me creería. A veces, cuando estaba solo guardando mi puesto, sentía un frío inexplicable en el cuello, como si alguien respirara cerca de mí. Pero cuando me giraba, no había nadie. Cierta noche, mientras cerraba mi puesto, vi una marca en el suelo que antes no estaba allí. Era un rasguño largo, casi como una huella alargada, pasando entre las cajas. Me arrodillé para mirar mejor, pero antes de poder tocarlo, un viento frío sopló de repente, levantando papeles y latas del suelo. El rasguño desapareció y me quedé allí, inmóvil, intentando racionalizar. No encontré explicación, pero la sensación de que había pasado justo allí se quedó conmigo. En los días siguientes comencé a llegar más temprano y salir más tarde, intentando ver algún signo o cualquier movimiento extraño. Pero nada. El mercado parecía normal. La gente circulaba, los perros dormían o jugaban entre los puestos, y me preguntaba si todo no había sido un sueño vívido. Pero el miedo que sentí aquella noche no desapareció, y tenía la sensación de que, de alguna manera, ella todavía estaba allí, en algún lugar, observando. Una noche, mi hija menor me acompañó al mercado para ayudarme a guardar las cajas. Ella se quedó cerca, conversando conmigo, pero de repente se detuvo y señaló al final del pasillo. «Papá, ¿hay alguien ahí?», dijo con la voz temblorosa. Miré, pero no vi nada. Solo el silencio del mercado cerrado. Ella me agarró de la mano con fuerza y el frío que sentí en la nuca volvió, igual que la primera vez. A partir de entonces me di cuenta de que mi rutina había cambiado sin que lo notara. Evitaba algunos pasillos, especialmente los más oscuros, y no podía pasar por ciertos lugares sin mirar hacia atrás. Mis colegas se reían y decían que estaba paranoico, pero yo sabía que no era eso. Cada vez que un viento extraño soplaba o un perro aullaba sin motivo, mi cuerpo entero se llenaba de alerta. Un día decidí grabar lo que veía. Tomé mi celular y empecé a filmar mientras ordenaba los puestos. Quería tener alguna prueba, algún registro que pudiera mostrar a alguien. Filmé casi 1 hora y nada. Solo el ruido normal del mercado y el viento. Me sentí frustrado, pensando que tal vez estaba perdiendo la cabeza. Pero mi instinto me decía que algo estaba allí, invisible o demasiado discreto para las cámaras. Con el paso de los meses, el mercado se convirtió en un lugar de tensión constante para mí. Sabía que todos pensaban que exageraba, pero cada sombra, cada aullido, cada viento extraño me recordaba a la mujer. Empecé a evitar hablar de ella, porque cada vez que lo hacía, la gente se reía o cambiaba de tema. Pero necesitaba registrar, aunque fuera solo para mí, que lo que vi era real. Algunas noches, sentía que la presencia estaba más cerca. Un olor extraño en el aire, algo metálico, casi imperceptible, me ponía nervioso. A veces cuando miraba los pasillos vacíos parecía que la sombra de una figura enmascarada se movía rápidamente, pero desaparecía antes de que pudiera enfocarla. Respiré profundo, intentando convencerme de que mi cerebro me jugaba trucos por la soledad del mercado. Una vez, escuché risitas bajas, casi susurros, provenientes de un pasillo donde no había nadie. Me acerqué despacio, con los ojos atentos, y todo estaba vacío. Solo un eco distante de algo que parecía humano, pero que desapareció antes de que pudiera localizarlo. Me sentí vulnerable,
expuesto, como si estuviera siendo observado por algo que no quería ser visto. Comencé a tener pesadillas. En los sueños, ella estaba allí, caminando entre los puestos, siempre silenciosa, siempre con los perros aullando alrededor. Me despertaba sudado, con el corazón acelerado, y me costaba convencerme de que solo era un sueño. Pero la sensación de ser seguido, de estar observado, me acompañaba incluso despierto. Una noche decidí caminar por el mercado sin encender mi linterna, solo para ver si aparecía. El pasillo estaba oscuro, silencioso, y cada paso parecía retumbar más de lo normal. De repente, sentí un movimiento rápido a mi lado, pero no vi nada. Un escalofrío recorrió mi espalda, y los perros, que estaban dormidos, se levantaron de repente y comenzaron a aullar otra vez. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo mi corazón acelerarse. Pensé en correr, pero algo dentro de mí me detenía. Entonces escuché un susurro bajo, casi imperceptible, algo que parecía decir mi nombre. Me giré lentamente y no había nadie, solo el pasillo vacío y el viento que volvía a soplar. Sabía que no había explicación y que probablemente nadie creería si lo contaba, pero en ese instante, la certeza de que ella existía, de que estaba allí, se volvió más fuerte que nunca. En los días siguientes, traté de mantener la calma, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Incluso al cerrar mi puesto, sentía como si algo estuviera siempre allí, escondido entre las sombras de las cajas y los puestos. No podía ignorarlo. Comencé a mover las frutas de forma diferente, reorganizar los puestos, casi como si eso pudiera impedir que ella apareciera de nuevo. Pero en el fondo, sabía que no funcionaría. Una noche pensé en llamar a alguien para que me acompañara, tal vez un amigo o un vecino, pero al final desistí. ¿Quién me creería? Nadie. Se burlarían, me llamarían de nuevo místico, o peor, dirían que inventaba historias para llamar la atención. No quería eso, solo quería que alguien entendiera, pero no había nadie. Así que seguí solo, observando y esperando, siempre atento a los más mínimos detalles. Comencé a notar pequeñas señales que antes ignoraba, un ligero olor a perfume extraño, una sombra que desaparecía al parpadear, cajas ligeramente movidas como si alguien las hubiera tocado. Cada vez que algo así ocurría, mi cuerpo se llenaba de alerta. Quería ignorarlo, pero no podía. Algo en ese lugar parecía tener vida propia, algo invisible, pero presente. Una noche lluviosa, el mercado casi vacío, escuché pasos rápidos corriendo entre los puestos. Contuve la respiración, pero al mirar no había nadie, solo el sonido de la lluvia golpeando el suelo y los perros encogidos bajo los puestos. Me quedé allí parado un tiempo, intentando racionalizarlo, diciéndome que era solo mi imaginación. Pero el eco de los pasos seguía resonando en mi mente. En otra ocasión encontré una máscara caída en el suelo, parecida a la que ella usaba. Temblé al recogerla, pero no había nadie cerca. Levanté la vista, buscando alguna explicación, pero el mercado estaba vacío. Guardé la máscara rápidamente y la llevé a casa, encerrándola en un armario. Aún así, la sensación de que podía aparecer en cualquier momento no desapareció. Comencé a evitar ciertos horarios. Evitaba cerrar solo, evitaba caminar por pasillos oscuros, pero a veces no tenía opción, y aún así sentía esa presión en el pecho, ese frío en el cuello. Parecía que ella siempre estaba al acecho, esperando el momento adecuado para aparecer. No quería verla, pero tampoco podía dejar de sentirla. Un día, mientras hablaba con otro vendedor sobre lo ocurrido, él simplemente dijo: «Hay lugares que no son para todos». Me quedé sin palabras. No se rió, no me llamó místico, solo lo dijo y siguió arreglando su puesto. Esa frase se quedó conmigo resonando en mi cabeza. Tal vez sabía más de lo que decía, o tal vez solo era una forma de advertirme. Con el tiempo aprendí a convivir con la sensación. Ya no hablaba de ella, solo observaba y registraba mentalmente los detalles, cada sombra, cada aullido,
Cada viento extraño se volvió parte de mi rutina. No sabía si estaba volviéndome paranoico o si realmente había algo allí, pero aprendí a respetar ese espacio, a no provocarla, a simplemente existir y seguir con mi trabajo. A veces, cuando cierro mi puesto, todavía siento un peso en el aire, una presencia que no puedo ver, pero sé que está allí. Los perros siguen aullando sin motivo aparente, y yo solo observo en silencio, esperando que la noche pase. Nunca logré registrar nada con cámaras. Nunca encontré a alguien que lo confirme. Y quizás nunca lo haga, pero sé que fue real, y de alguna manera ella sigue caminando entre esos puestos, aunque nadie más lo note. Hoy, cuando alguien me pregunta si he visto algo extraño en el mercado, solo me encogí de hombros y cambio de tema. Sé que nadie me creería, pero cada vez que cierro mi puesto tarde en la noche, miro los pasillos vacíos y siento ese frío en el cuello. Recuerdo a ella y pienso, tal vez todavía esté allí, silenciosa, enmascarada, observando. Tal vez nunca descubra por qué, y tal vez por más que intente esto nunca termine. Trabajo como cartero en Michoacán desde hace unos 10 años, así que ya he visto de todo un poco, pero hay cosas que uno nunca espera. Ocurrió un martes, una de esas mañanas normales, con un sol débil y olor a tierra mojada después de la lluvia. Estaba organizando las cartas en la bicicleta cuando vi un sobre sin destinatario claro. Miré mejor y me di cuenta de que era para una calle que conocía, pero nunca había notado una casa en el número indicado. La calle estaba vacía, solo el viento moviendo las hojas. Decidí entregar la carta de todos modos. El trabajo no espera. Cuando llegué, la casa parecía abandonada. La pintura estaba descascarada, las ventanas polvorientas y el jardín cubierto de maleza. Aún así, intenté llamar a alguien. Toqué la puerta despacio y escuché pasos dentro. Fue entonces cuando la puerta se abrió lentamente y apareció una mujer anciana. Estaba sola, vestida con ropa sencilla y me miró con ojos atentos pero no asustados. Sonrió y dijo, «Gracias, hijo, estaba esperando esto». Entregué la carta y pregunté si necesitaba algo más, solo por cortesía. Ella negó con la cabeza y mencionó algo sobre esperar otras correspondencias. Nunca insistí. Siempre me he sentido extraño en casas antiguas, pero no puedo explicarlo. Había un olor a humedad mezclado con flores viejas, algo que no se encuentra en casas normales. Cerró la puerta despacio, pero todavía me saludó con la mano, y yo seguí mi camino, sintiendo un escalofrío, aunque pensaba que era solo cansancio de la mañana. Al día siguiente la rutina fue igual. Pasé por varias calles entregando cartas y saludando a los vecinos, hasta que al final del día decidí pasar por la misma calle de la casa de la mujer. Quería ver si había más correspondencia para ella. Pero cuando llegué, no quedaba nada parecido a la casa del día anterior. Solo ruinas cubiertas de maleza, paredes derrumbadas y madera podrida en el suelo. Mi corazón se aceleró y me quedé parado, sin poder creer lo que veía. Pensé que quizá estaba equivocado, que la calle se veía diferente, o que mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Observé bien, intentando encontrar alguna señal de que alguien viviera allí, pero no había nada. Ni ventanas intactas, ni puertas, nada. Solo el silencio pesado del lugar. Intenté recordar el número de la casa, pero ni eso tenía sentido. Parecía que toda la construcción había desaparecido de un día para otro, dejando solo escombros. Me quedé unos minutos allí, tratando de entender, pero no había explicación lógica. Volví a casa con un nudo en el pecho. En el camino, seguía mirando hacia atrás esperando ver a la mujer, pero no había nadie. En el trabajo intenté contarlo a mis compañeros de reparto. Algunos se rieron, otros negaron con la cabeza, diciendo que debía estar cansado o confundido. Nadie me tomó en serio, pero yo sabía lo que había visto y eso no se me quitaba de la cabeza. Los días siguientes evité pasar por esa calle. Cada vez que recordaba lo ocurrido, sentía un frío en la nuca, algo que nunca antes había sentido. Mi rutina continuaba.
entregando cartas y saludando a los vecinos, pero ese recuerdo me acompañaba. A veces pensaba en volver en bicicleta solo para ver si aparecía algo, pero siempre terminaba desistiendo. No quería que se burlaran de mí o pensaran que estaba inventando historias. Una semana después, decidí pasar de nuevo, tal vez por curiosidad, pero nada había cambiado. Las ruinas seguían allí, silenciosas, cubiertas de maleza. No había señales de movimiento, ni huellas, ni basura reciente. Parecía que nadie había pasado por allí en años. Miré el suelo, buscando alguna pista de la presencia de la mujer, pero no encontré nada. Solo la extraña sensación de haber cruzado con algo que no se puede explicar. Empecé a hablar de esto con mi familia, pero ellos también lo encontraron extraño. Mi madre dijo que estaba demasiado cansado, mi hermano se rió y dijo que estaba imaginando cosas. Incluso el cartero más viejo comentó que a veces la mente juega trucos, que las casas antiguas pueden engañar y existen fantasmas de la memoria. Pero nada de eso explicaba lo que había visto. La mujer, la carta, la sonrisa y la casa que desapareció en un solo día. Desde entonces, cada vez que paso por calles antiguas o casas abandonadas, no puedo evitar mirar con atención. Mi trabajo exige que vea detalles, pero ahora noto cosas que antes no percibía. Puertas que crujen, ventanas rotas, plantas creciendo donde no deberían. A veces pienso que la mujer podría haber sido real y la casa una ilusión, o al revés. Pero la sensación de que algo estaba mal sigue ahí, y todavía no entiendo qué pasó ese día. Con el tiempo, me di cuenta de que la historia de la casa comenzó a difundirse entre los compañeros más cercanos, pero siempre como broma. Decían que había visto un fantasma o que inventaba historias para asustar a los nuevos. Yo reía junto, pero por dentro no podía olvidar. A veces, en el silencio de la mañana, repasaba cada detalle. Su forma de caminar, la sonrisa triste, el sobre que entregué. No había nada sobrenatural en mí, nada que justificara inventarlo. En esa época empecé a fijarme más en las casas antiguas de la ciudad. Algunas llevan años vacías, otras se están cayendo a pedazos, pero ninguna desaparece de la noche a la mañana. Eso era lo que más me incomodaba. La casa desapareció, pero parecía que nadie más lo notaba. Cada vez pensaba si me estaba volviendo loco, pero no podía negar lo que había visto. Mi cuerpo recordaba cada detalle, cada olor a humedad y flores marchitas, como si se hubiera grabado en la memoria de forma imposible. Un día, conversando con un vecino mayor, pregunté si recordaba a alguna mujer anciana viviendo en esa calle. Frunció el ceño y dijo que no, que esa calle siempre estuvo vacía en ese número, al menos en los últimos 20 años. La sorpresa me golpeó fuerte, pero mi instinto insistía. Yo había entregado la carta y ella estaba allí. Pregunté más, pero solo encogió los hombros y dijo que quizá me había confundido. Eso solo aumentó la extrañeza del episodio. Después de eso comencé a prestar atención a cada carta que entregaba en casas antiguas. Siempre que una parecía abandonada, tocaba con cuidado, observaba cada movimiento, cada sombra. Pero nada parecido volvió a ocurrir. Ninguna otra casa desapareció, ninguna mujer misteriosa apareció. Y aún así, esa calle y esa casa regresaban a mi mente casi todos los días. Comencé a sentir que no era solo curiosidad. Había un malestar constante, la sensación de que algo más grande que yo había ocurrido. Algunas noches, cuando volvía tarde a casa, me encontraba recordando la sonrisa de la mujer y la puerta cerrándose. El silencio después parecía más pesado, como si hubiera guardado un secreto solo para mí. Me preguntaba si todo eso podría haber sido un aviso o simplemente una coincidencia imposible. Intenté racionalizarlo. Tal vez la casa fue derribada por seguridad o en remodelación, pero no había obras programadas, y las ruinas estaban intactas desde el día que lo vi. Algunos compañeros más antiguos de barrios cercanos me contaron historias de casas antiguas con personas que nadie recordaba. Decían que esto era común en Michoacán, casas y moradores que desaparecen sin explicación, pero nadie daba muchos detalles.
Yo escuchaba callado, sin saber si eso ayudaba a explicar o solo aumentaba mi incomodidad. La sensación de que había algo extraño, pero real, solo crecía. En el trabajo, empecé a tener cuidado de no mencionar la historia con clientes o vecinos. Algunos podrían encontrarlo divertido, otros preocupante. Ya sabía que nadie me creería, y era mejor mantenerlo como un secreto solo mío. Pero cada vez que pasaba por la calle de la casa, mi corazón se aceleraba. Tenía miedo de que algo parecido volviera a suceder, de ver otra cosa imposible y no saber cómo reaccionar. Una vez llevé la bicicleta al lugar a propósito, solo para confirmar. Pero al llegar, no había señal de la mujer ni del sobre. Solo las ruinas y el viento moviendo las plantas. Me senté unos minutos, tratando de ordenar mis pensamientos. Me pregunté si podía ser un sueño o un recuerdo confuso, pero cada detalle de la entrega regresaba con perfección. Su manera de agradecer, el sobre, el olor del lugar. Era imposible inventarlo. Comencé a darme cuenta de que la ciudad tiene capas de historias invisibles. Casas que aparecen y desaparecen, personas que parecen existir solo por un instante. A veces pienso que la mujer anciana pudo haber vivido allí hace mucho, o que era alguien de otra época cruzando mi camino de alguna manera. Sé que parece locura, pero la sensación que tuve era real. Ella existió, y la casa también. Y aún así, nadie más vio nada. Desde entonces, llevo mis entregas con un cuidado diferente. Observo más, escucho más, y trato de no ignorar señales pequeñas que antes pasarían desapercibidas. A veces, al entrar en una casa antigua, siento ese mismo escalofrío que sentí ese día. No sé cómo explicarlo, y tal vez nunca lo haga, pero aprendí a respetar estas experiencias, incluso si nadie más cree. Y curiosamente, eso me hace sentir que de alguna manera sigo conectado con esa mujer y la casa que desapareció ante mis ojos. Una de las cosas más extrañas es que, incluso meses después, todavía recuerdo el sonido de la puerta al cerrarse detrás de la mujer. No era un chirrido común, sino algo suave, casi imperceptible, como si sellara un secreto. Intento explicarlo como un efecto del cansancio o de la atención exagerada, pero el recuerdo es tan vívido que duele. Me pregunto si alguien más ha vivido algo parecido, o si fui el único en cruzarme con esa mujer que parecía existir fuera del tiempo. A veces, cuando paso en auto por la calle, veo las ruinas y me siento extraño, como si invadiera un espacio que ya no me pertenece. Trato de no mirar demasiado, pero no puedo evitarlo. Hay días en que el viento sopla de forma extraña, llevando olor a tierra y flores marchitas, y por un instante siento su presencia, observándome desde algún lugar que no logro identificar. Es como si ella estuviera allí, solo para asegurarse de que la carta llegó. Con el tiempo empecé a registrar mentalmente todos los detalles: el color del sobre, su ropa, su forma de hablar. Cada fragmento es preciso, y cuanto más recuerdo, más seguro estoy de que sucedió, pero la ciudad entera parece ignorarlo. Los compañeros se ríen, los vecinos no recuerdan, y la calle misma parece normal. Es como si hubiera sido testigo de algo secreto, que solo existe en mi memoria y en ningún otro lugar del mundo. Una vez intenté preguntar en archivos antiguos si alguien había vivido en ese número años atrás. Los registros eran confusos, incompletos, como si la documentación se hubiera perdido o nunca existiera. La frustración fue enorme. Es difícil explicar a alguien que una casa entera puede desaparecer y que no hay pruebas, solo recuerdos. Pero para mí, todo estaba allí: la entrega, la mujer, la sonrisa, la carta. Todo fue real en ese instante. Desde entonces, cada vez que recibo cartas extrañas, pienso en la posibilidad de entregar algo que no debería. Pero he aprendido a mantener distancia, a pesar de la curiosidad. A veces me pregunto, ¿y si la mujer o la casa regresan o si ocurre algo inexplicable de nuevo? No sé cómo reaccionar. Intento convencerme de que fueron solo coincidencias, pero la memoria es persistente
e insiste en traer detalles que la razón no puede explicar. Mi rutina cambió, sin darme cuenta. Cada entrega la hago con mayor cuidado, cada casa antigua me mantiene alerta. Siento que algo cambió en mí, una atención mayor a lo invisible o lo olvidado. Intento compartirlo con alguien de confianza, pero incluso amigos cercanos son escépticos. Eso solo refuerza la sensación de que estoy lidiando con algo que no se mide, que no se prueba, y cuya experiencia es solo mía. Algunas noches sueño con la calle y la mujer. Aparece, agradece la carta y desaparece, dejando solo el silencio y el viento. Me despierto sudando y con el corazón acelerado, recordando el olor de las flores viejas, el sobre y la puerta que se cerraba. No sé si son memorias o advertencias, pero la sensación permanece, que aquello no fue casual, y que, de alguna manera, la ciudad esconde misterios que solo se revelan a quienes están atentos. He intentado olvidar, pero no puedo. Hablar de ello con otras personas no ayuda. Muchos se ríen o dicen que es imaginación. Y sé, en el fondo, que no importa si creen o no. La experiencia es mía, y el impacto que tuvo en mí es real. Cada vez que paso por la calle, siento una mezcla de miedo y respeto, como si estuviera invadiendo un territorio que no debía ver. Lo más impresionante es que la memoria de la casa y la mujer no envejece. Cada detalle sigue fresco, como si hubiera ocurrido ayer. El silencio de la calle, la maleza cubriendo las ruinas, su sonrisa, todo permanece, y este recuerdo insiste en acompañarme, recordándome que hay cosas que no podemos explicar, pero que sabemos que son verdaderas, aunque no haya pruebas ni testigos. Hasta hoy, no sé qué ocurrió en esa calle. La casa desapareció, la mujer se esfumó, y nadie más recuerda nada. Pero yo sé que fue real, y la experiencia cambió mi percepción de lo posible. A veces me pregunto si algún día volveré y encontraré todo como antes, o si fue un momento único, guardado solo en mi memoria. Y, por más que intente racionalizarlo, el misterio permanece, silencioso, observando cada vez que paso por calles antiguas, esperando, quizá, que vea algo nuevo. Mi nombre es Sofía, y decidí compartir con alguien una historia que me ha quitado la paz durante mucho tiempo. Trabajo como enfermera en un hospital de Michoacán, y aunque he visto de todo durante mis turnos, lo que ocurrió esa noche fue diferente. Era un martes tranquilo, sin emergencias aparentes. Mientras revisaba los expedientes en el pasillo cerca de urgencias, noté a un hombre sentado en un banco vacío, mirando fijamente la pared. Lo extraño era que su nombre no aparecía en ningún registro. Parecía esperar algo, inmóvil, como si ya estuviera allí desde hacía horas. Respiré profundo, pensando que quizá me había equivocado. Aún así, me acerqué para ofrecer ayuda. Cuando me miró, un frío recorrió mi espalda. Me pidió un vaso de agua con una voz calma y firme, y se lo entregué sin decir nada. Al intentar dárselo, desapareció. El pasillo quedó silencioso y vacío, y el vaso se sentía más pesado de lo normal. Pasé unos segundos tratando de entender si era cansancio o un truco de mi mente. Regresé a la sala de enfermería con una sensación extraña, como si hubiera olvidado algo importante. Le conté a mi colega Mariana, que sonrió, y sugirió que estaba agotada y que mi mente jugaba trucos. Traté de aceptar, pero sabía que lo que había visto era real. La voz, la mirada y el peso del vaso eran tangibles. Decidí no insistir, ya que nadie más parecía haberlo notado. Esa noche cada ruido me parecía más intenso, y evitaba pasar por el corredor donde él había estado. Intentaba concentrarme en los pacientes, pero mi mente volvía siempre a aquella figura. No parecía amenazante, pero dejaba un peso en el aire imposible de ignorar. En los turnos siguientes, noté detalles que antes pasaban desapercibidos. Sombras rápidas, puertas que se cerraban solas, pasos donde nadie estaba. Cada vez que pasaba por el banco, sentía ansiedad inexplicable. Incluso durante el día,
La sensación de ser observada persistía. Me preguntaba si él podría haber sido un paciente fallecido o algo que mi mente había creado como alerta. Durante una madrugada, mientras estaba sola en la sala de enfermería, sentí nuevamente una presencia intensa. Miré alrededor, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró y una sensación de déjà vu me invadió. Por unos segundos pensé en salir corriendo, pero me obligué a quedarme. Decidí concentrarme en escribir los informes, aunque cada sonido me hacía sobresaltarme. Intenté convencerme de que era el cansancio acumulado del turno, pero la sensación de que alguien me observaba no desaparecía. Cada corredor parecía diferente, y los espacios que antes me resultaban comunes ahora tenían un aire inquietante. A veces creía ver movimientos en las sombras, como si alguien se desplazara ligeramente al borde de mi visión. Al encontrar un antiguo expediente de un paciente que había fallecido hace décadas, noté ciertas similitudes con la apariencia del hombre que vi, aunque no coincidían exactamente. Mi estómago se tensó. No sabía si era una coincidencia o si buscaba una explicación racional para algo que desafiaba toda lógica. Pasé horas observando aquel documento, intentando comprender. La sensación de que él seguía presente nunca desapareció. Parecía existir en algún punto entre la memoria y la realidad. Comencé a cambiar mi ruta en los turnos nocturnos, evitando el pasillo donde lo había visto y pidiendo a mis colegas que me acompañaran. Aún así, sentía una presencia leve, como un susurro difícil de identificar. Conté esto únicamente a Mariana, quien me miró con compasión pero mantuvo cierta distancia. A cada turno, los fenómenos eran sutiles pero constantes. Objetos ligeramente fuera de lugar, ruidos imposibles de atribuir a alguien, y la sensación persistente de alguien sentado en la distancia. Decidí registrar cada detalle en un cuaderno, describiendo emociones, sonidos y percepciones. Quería probarme que no estaba inventando nada. Sin embargo, al releerlo, algunas anotaciones me parecían triviales y otras casi irreales. Comencé a dudar de mi memoria, de lo que realmente había ocurrido. Aún así, el peso de la experiencia permanecía. Guardaba el cuaderno en mi bolso, pero cada vez que lo abría sentía un llamado silencioso recordándome al hombre. Era perturbador y al mismo tiempo fascinante. Durante el día, mi concentración en los pacientes reales disminuía. Sentía un peso invisible presionando mis hombros, como si algo flotara entre el espacio y la memoria. En un turno, escuché risas bajas provenientes del pasillo. Miré rápidamente, pero no había nadie. Mi cuerpo reaccionaba instintivamente ante cada sonido, cada sombra, cada indicio de presencia. Sabía que el hospital estaba lleno de personas, pero la sensación de que algo más ocupaba parcialmente el lugar era innegable. En otra ocasión, un paciente solicitó atención, y al girar la cabeza, percibí brevemente su silueta detrás de una puerta entreabierta. Cuando miré nuevamente, no había nada. Intenté comentarlo con Mariana, pero solo logré murmurar, y ella cambió de tema. No quería que nadie pensara que estaba perdiendo la cordura. Aún así, había algo en su mirada, en la voz pidiendo agua, que no podía ser imaginario. Comencé a observar mentalmente cada detalle del pasillo, el desgaste del banco, la pintura descascarada, la iluminación tenue. Todo parecía intensificar la sensación de que aquel lugar guardaba recuerdos que no eran míos. Una noche, decidí enfrentar el miedo y acercarme al banco. Me senté unos segundos intentando percibir algo. No apareció nada, pero sentí una presencia leve, casi imperceptible. Era incómodo, pero de algún modo familiar. Comprendí que quizá nunca sabría quién era ni qué sucedió esa noche. Lo importante era aceptar la experiencia y su impacto. Comencé a hablar conmigo misma, describiendo cada ocurrencia para organizar mis pensamientos. Las explicaciones racionales me daban alivio temporal, pero la incomodidad regresaba con cada objeto fuera de lugar, cada sombra rápida, cada sensación de ser observada. Empecé a escribir en mi cuaderno, siempre sintiendo que algo escapaba a mi registro.
algún detalle que no lograba capturar. Era frustrante y fascinante a la vez. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa sensación. No esperaba que nadie más viera lo que yo percibía ni que creyera en ello. Continuaba con mi trabajo, atendiendo a los pacientes reales, intentando que la presencia invisible no interfiriera en mi rutina. Sin embargo, había momentos en los que el peso regresaba con fuerza, silencioso, recordándome que algo existía allí, aunque nadie más lo percibiera. Una madrugada, noté un vaso de agua sobre el banco, exactamente en el lugar donde él había desaparecido. Me quedé inmóvil, sin poder creerlo, con el corazón acelerado. Lo toqué, pero no había nadie cerca. Era como si me hubiera dejado un mensaje o estuviera jugando conmigo. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Quise llamar a alguien, pero comprendí de inmediato que nadie entendería. Solo me alejé, llevando el vaso conmigo y dejando el banco vacío. El pasillo quedó en silencio, pero dentro de mí algo había cambiado. Decidí observar cada detalle del hospital, buscando patrones o indicios de su aparición, pero no había lógica. A veces pasaban días sin ningún suceso. Otras veces, bastaba un instante de distracción para sentirlo de nuevo. La sensación de que se había convertido en parte de mi rutina era innegable, invisible pero constante. Intentaba convencerme de que era mi mente cansada, pero el peso del vaso, la mirada fija y la voz pidiendo agua no podían ignorarse. En un turno, escuché murmullos provenientes de una sala vacía. Al acercarme no había nadie, pero el sonido era claro, casi humano. Mi cuerpo se paralizó y necesité unos segundos para recuperar la calma. Era evidente que aquello no podía explicarse fácilmente, pero parecía estar relacionado con el hombre que había visto aquella primera noche. Empecé a registrar mentalmente cada detalle, buscando sentido. Cuanto más lo hacía, menos sentido parecía tener. Era como si su presencia obedeciera reglas que yo desconocía, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Trabajo como carnicero en un pueblo pequeño de Michoacán. La rutina siempre es la misma. Me levanto temprano, limpio la tienda, preparo la carne y me quedo hasta tarde cortando piezas para los clientes del día siguiente. Me gusta la calma de las madrugadas, cuando solo se escucha el viento y, de vez en cuando, el perro del vecino ladrando. Pero una madrugada todo cambió de manera inexplicable. Ya estaba cerrando la tienda, alrededor de las 2 de la mañana. La calle estaba desierta y la luz del farol iluminaba solo un tramo frente a mi puerta. Revisé el inventario, organicé los cuchillos y separé el dinero de la caja. Mientras anotaba unos pedidos, escuché un golpe en la puerta principal. Pensé que sería algún cliente retrasado o alguien pidiendo agua. Miré por la rendija y no vi a nadie. La calle estaba vacía y el viento movía algunas hojas. Golpearon de nuevo, más fuerte esta vez. El corazón me latía rápido. Puse la mano en el cuchillo cerca de la caja para sentirme seguro. Cuando abrí un poco la puerta, vi algo que me dejó paralizado. Un buey enorme, cubierto de sangre, con los ojos abiertos y la respiración pesada. Parecía vivo. Quise cerrar la puerta, pero no podía moverme. Su respiración era rítmica y lenta, casi hipnótica. Sentí un frío recorrerme la espalda y la garganta se me secó. Intenté gritar, pero no salió voz. Tropecé con la alfombra y de repente el animal había desaparecido. Quedé parado, sosteniendo la puerta con fuerza. Respiré hondo, intentando convencerme de que todo había sido un efecto del cansancio. Tomé la llave del bolsillo, crucé la calle desierta y regresé a casa. Encendí la luz y traté de entender lo que había visto, consciente de que nadie me creería. Al día siguiente, en la carnicería, comenté el hecho con algunos amigos. Se rieron y dijeron que era el olor de la carne mezclado con el cansancio. Sentí vergüenza, pero no podía quitarme la sensación de que algo extraño había ocurrido. En las semanas siguientes, empecé a evitar quedarme solo por la noche. Cada vez que cerraba la puerta, percibía una tensión incómoda,
como si alguien me observase. Aunque nunca volví a ver al buey, el recuerdo de esa madrugada permanecía vívido. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles en la calle. El viento soplaba de manera diferente cerca de la carnicería. Algunas hojas siempre se acumulaban en el mismo lugar y el perro del vecino a veces ladraba sin motivo. Parecía que algo invisible, presente, rondaba la tienda durante la madrugada. Una noche, tuve que quedarme más tarde organizando la carne fresca. El silencio de la calle era pesado y la sensación de ser observado regresó. Caminé hasta la puerta, revisé las cerraduras y miré la acera esperando algún movimiento. No apareció nada, pero noté marcas extrañas en el suelo que pronto desaparecían. Era imposible ignorar que algo había estado allí. Decidí anotar todo en un cuaderno: horarios, sonidos, posición de las sombras e incluso detalles del viento. Cada observación reforzaba que algo fuera de lo común ocurría, aunque no hubiera pruebas visibles. El buey de aquella madrugada seguía presente en mi memoria, como una sombra silenciosa que dejaba rastros sutiles. Empecé a notar reacciones en los clientes. Algunos miraban la calle con atención exagerada, como si percibieran lo que yo sentía. Guardaba todo para mí. Con el tiempo aprendí a convivir con esa presencia silenciosa e invisible, sin necesitar pruebas ni explicaciones. Mi cuerpo reaccionaba antes de abrir la puerta. Un escalofrío recorría mi espalda y automáticamente observaba la acera. El miedo era frío, acompañado de una curiosidad extraña. Quería confirmar si aquello era real, pero temía enfrentar lo inexplicable nuevamente. Cierta madrugada, escuché un leve golpe en la puerta. No fue como la primera vez, pero lo suficiente para paralizarme. Miré por el vidrio y solo vi el reflejo del farol y algunas hojas. Respiré hondo intentando mantener la calma, consciente de que no era algo común. A pesar de todo, la rutina continuaba. Cerrar la tienda todavía me ponía tenso, pero los clientes llegaban, las entregas se hacían y el pueblo parecía normal. Sin embargo, sabía que algo diferente ocurría en esas noches silenciosas. Hoy, cuando cierro la carnicería, siento una presencia invisible. No hubo más golpes en la puerta ni reapareció el buey, pero el recuerdo de aquella madrugada sigue vivo, recordándome que no todo es lo que parece y que ciertos secretos permanecen ocultos, invisibles para todos los demás. Con el tiempo, aprendí a normalizar la tensión. La rutina de la carnicería continuaba. Los clientes llegaban, las entregas se hacían, y a simple vista, todo parecía normal. Pero yo sabía que existía una capa invisible de extrañeza, un recordatorio silencioso de lo que ocurrió aquella madrugada. Decidí no intentar capturar pruebas. Pensar en cámaras o grabaciones me parecía incorrecto, como si quisiera atrapar algo que no debía ser revelado. Preferí conservarlo en mi memoria y en el cuaderno donde registraba cada detalle: sonidos, sombras, olores y la posición del viento. Era un secreto mío, un aviso silencioso de que algunas experiencias no necesitan testigos. Cada vez que cerraba la tienda por la noche, sentía un escalofrío. A veces veía sombras fuera de lugar o percibía una presencia que desaparecía al girarme. No era una amenaza directa, pero sí un recordatorio constante de que no todo es lo que parece. Con el tiempo aprendí a aceptar esa realidad, sin intentar explicarla ni compartirla. Hoy sigo trabajando en la misma carnicería. El pueblo parece igual. Las calles permanecen vacías por la noche y la vida continúa. Sin embargo, hay momentos en los que me detengo, miro la acera y siento que algo me observa, invisible y silencioso. El buey de aquella madrugada nunca volvió, pero su recuerdo permanece vívido, inexplicable y eterno en mi memoria. He aprendido a convivir con ello, aceptando que no todo necesita explicación. A veces sonrío para mí mismo, pensando que la vida parece común, pero contiene detalles que nadie más percibe. Y ese buey, aunque solo existió por unas horas, sigue siendo un misterio que nadie más conoce y que jamás olvidaré.
Nunca pensé que algo tan sencillo como pintar una casa pudiera dejarme con la cabeza dando vueltas. Era una fachada vieja en un barrio tranquilo de Michoacán, de esas que parecen cargadas de historias que nadie recuerda. Llegué temprano con mi equipo y empecé a preparar la pared, limpiando el polvo y raspando un poco de pintura descascarada. El sol pegaba fuerte y a pesar del calor, todo parecía normal, hasta que al aplicar la primera mano de pintura, sentí un cosquilleo extraño en la nuca. No le di importancia y seguí pintando, concentrado en cubrir cada grieta y esquina. Todo parecía corriente hasta que escuché un murmullo casi imperceptible. Primero pensé que eran los vecinos hablando, pero el sonido venía de la propia pared. Me detuve y bajé el rodillo, intentando ubicar de dónde provenía. Silencio. Sacudí la cabeza, incrédulo, y me volví a acercar a la pared. Entonces los susurros volvieron, más claros esta vez, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mi oído. Di un paso atrás, con la pintura todavía en la mano, preguntándome si el calor me estaba afectando. Intenté ignorarlo, convencido de que mi mente estaba jugando conmigo, pero los murmullos no paraban, y era imposible discernir palabras exactas a primera escucha. Había algo extraño, una cadencia que parecía contar algo. Cada vez que acercaba la oreja, las voces se hacían más nítidas, como si la pared guardara ecos de otro tiempo. No sé cómo explicarlo, pero era como escuchar una conversación en un idioma que conocía, pero con acentos y pausas antiguas. Me sentí incómodo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras mi instinto me decía que no me acercara. Aún así, la curiosidad me ganó y puse la oreja directamente sobre la pintura fresca. Lo que oí entonces me congeló. Eran dos voces discutiendo detalles de un evento doméstico, como si hablasen de cosas cotidianas de hace décadas. Me costaba creerlo. Intenté recordar si alguien me había gastado una broma, pero no había nadie cerca, y el silencio del barrio era absoluto. Retrocedí un poco, respirando hondo. Las voces seguían, y no era algo que uno pudiera inventar. Cada palabra tenía una cadencia natural, pausas y risas apagadas que me ponían los pelos de punta. Empecé a sentir miedo, pero también fascinación. ¿Cómo podía estar escuchando algo tan real de una pared recién pintada? Mis manos temblaban mientras sostenía el rodillo, y por un momento dudé en seguir con el trabajo. La sensación de estar invadiendo algo antiguo y prohibido me hizo titubear. Decidí tomar un descanso y sentarme en el bordillo de la acera. Traté de racionalizar. Tal vez era eco de la lluvia reciente o alguna mezcla de pintura y humedad, pero cuando cerraba los ojos las palabras aún resonaban, como si la pared misma me hablara. Cada frase parecía contener secretos que nadie debería conocer, detalles de vidas que se habían extinguido hacía mucho. Me levanté y volví a mirar la casa, intentando ignorar la sensación de que alguien me observaba desde dentro. Al volver a la pintura, traté de concentrarme en las esquinas y detalles de la fachada. Cada vez que el rodillo tocaba la pared, un murmullo aparecía. No eran sonidos aleatorios, había tono, cadencia y emoción. Sentí un nudo en el estómago y la certeza de que estaba experimentando algo que no podía explicar. Mi respiración se aceleró, y por un momento pensé en dejar todo y largarme. Pero algo me retenía. La necesidad de entender lo que estaba pasando era más fuerte que el miedo. Intenté hablar en voz alta, preguntando si había alguien allí. Nada, solo el silencio del barrio y los pájaros que comenzaban a llegar con la tarde. Aún así, los susurros continuaban, casi burlándose de mi incredulidad. Sentí una mezcla de fascinación y terror, como si estuviera frente a un secreto demasiado grande para mí. Me quité la gorra, limpié el sudor de la frente y me acerqué de nuevo. Las palabras vinieron con mayor claridad, describiendo acciones, discusiones y nombres que no reconocía, pero que sonaban increíblemente reales. Alguien me había contado una vez que las casas viejas guardan ecos de los que vivieron allí, pero yo nunca creí en esas historias. Ahora, con la pintura fresca y las voces resonando, me sentía parte de algo que no comprendía.
Cada frase me daba una sensación extraña, mezcla de melancolía y miedo. Quise grabar el sonido, pero mi teléfono parecía inútil. No captaba nada. Era como si la pared solo hablara a mis oídos, a mí, y nadie más pudiera escuchar. Tratando de calmarme, me alejé un poco y miré la fachada desde la acera. El sol bajaba y las sombras se alargaban. No había señales de vida dentro de la casa, ningún movimiento que justificara los susurros. Me sentí ridículo, pero también aterrorizado. Cada vez que pensaba en contarle a alguien, sentía que me tomarían por loco. Y sin embargo, sabía que lo que había escuchado no podía inventarlo. Había algo allí, atrapado entre las capas de pintura esperando que alguien escuchara. Por un momento consideré terminar la pintura y marcharme, pero no podía. Algo me mantenía allí, pegado a la pared, queriendo oír más, entender más. Cada palabra resonaba en mi mente, como si quisiera quedarse conmigo para siempre. Comencé a sentir dolor de cabeza y mareo, como si mi cuerpo estuviera reaccionando al peso de la historia que la pared me contaba. No había otra explicación lógica. Nada de lo que pudiera imaginar se acercaba a lo que estaba viviendo. Cuando finalmente me detuve a tomar un respiro profundo, me senté en la acera y apoyé la cabeza contra la pared. Los susurros no cesaron y mi corazón latía con fuerza. Era una mezcla de miedo, fascinación y confusión. Sentí que la pared estaba viva de alguna forma, reteniendo voces de un tiempo pasado, y yo era el único capaz de escucharlas. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que la pintura vieja y el calor me estaban jugando una broma cruel. Pero no podía. Sabía que lo que oía era real. Me levanté con cuidado, tratando de no derramar la pintura fresca en el suelo. Mis manos todavía temblaban, pero el impulso de continuar era más fuerte que el miedo. Cada vez que aplicaba el rodillo, los susurros volvían, más cercanos y definidos, como si reconocieran mi presencia. Era imposible describir la sensación. Parecía que la pared respiraba conmigo, acompañando mis movimientos. A veces las voces reían suavemente, otras discutían con un tono cansado, como si cargaran con secretos demasiado pesados para ser contados. Intenté concentrarme en mi trabajo, pintando con cuidado cada esquina y borde. La fachada se transformaba lentamente, pero no podía dejar de escuchar. Cada murmullo parecía contar una historia que se remontaba décadas atrás, un pedazo de vida atrapado en las capas de pintura. Me daba miedo acercar la oreja, pero a la vez no podía evitarlo. Era como un imán. Algo en mí necesitaba escuchar, entender, aunque no quisiera. Decidí probar algo, murmurar una frase al azar frente a la pared. Esperaba que las voces respondieran o cambiaran de alguna forma. Para mi sorpresa, la cadencia de los susurros se detuvo por un momento y luego continuó, como si reaccionara a mis palabras. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Era imposible explicar lo que estaba pasando. No era una ilusión común. Había una especie de conciencia atrapada ahí. El sol comenzó a bajar y las sombras de la calle se alargaban, llenando el lugar de un silencio extraño. Solo los susurros rompían la calma. Pensé en contarle al dueño de la casa, pero algo me detenía. ¿Qué diría alguien si escuchara eso? Seguramente se reiría o me miraría como un loco. Y mis compañeros de trabajo tampoco entenderían. Siempre bromeaban con los efectos raros de la pintura vieja. Preferí callar y seguir pintando, aunque cada palabra que escuchaba me hacía sentir más nervioso. En un momento, uno de los susurros mencionó un nombre que me resultó familiar, aunque no pude ubicarlo. Mi pulso se aceleró y tuve que apoyarme contra la pared. Era como si las voces me reconocieran, supieran que estaba allí y quisieran comunicarse conmigo. No podía moverme. Tenía miedo de romper el hilo de la conversación. Cada frase tenía un ritmo natural, detalles de vidas antiguas, discusiones domésticas, pequeñas alegrías y resentimientos que nunca había oído en ningún lado. Intenté concentrarme en la pintura, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia la pared.
La sensación de que algo invisible me observaba era insoportable. A veces creía distinguir sombras mínimas detrás de la pintura, formas que desaparecían cuando parpadeaba. Tragué saliva y respiré hondo, diciéndome a mí mismo que todo era mi imaginación. Pero el corazón no me mentía. Lo que estaba escuchando era demasiado real para ser inventado. Cada vez que pasaba el rodillo sobre la pared, las voces parecían volverse más insistentes, casi suplicantes. Sentí una mezcla de culpa y fascinación. Era como si yo hubiera despertado algo que debía permanecer dormido. Traté de alejarme, tomar distancia, pero algo me obligaba a seguir allí. La fascinación y el miedo se mezclaban en un nudo que no me permitía pensar con claridad. Al final de la tarde, la fachada estaba casi terminada y el sol se ocultaba detrás de las casas. El barrio estaba silencioso, como si nadie hubiera estado allí en todo el día. Yo estaba solo con la pared y sus voces. Mi mente intentaba racionalizar, buscar explicaciones simples, pero no había ninguna. Cada frase que escuchaba me daba un escalofrío, una certeza de que lo que oía había ocurrido realmente, aunque nunca podría comprobarlo. Cuando recogí mis herramientas, sentí que las voces bajaban el volumen, como si también se estuvieran despidiendo. Era un alivio, y a la vez, una frustración. Quería entender más, descubrir de dónde venían esas voces, pero no tenía cómo hacerlo. Cada paso que daba alejándome de la pared me hacía sentir que algo invisible me seguía, una presencia que no quería dejarme ir. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba fragmentos de aquella conversación atrapada en la pared. La sensación de que alguien me había mostrado un secreto que no debía conocer me mantenía despierto. Intenté contárselo a un amigo, pero dudé y terminé guardando silencio. ¿Quién me creería? Y si me creyeran, ¿quién querría acercarse a algo así? La experiencia me dejó marcado, y la pintura de aquella fachada quedó, para mí, como un recordatorio de que hay cosas que escapan a toda explicación. Al día siguiente, volví a la casa para revisar los detalles que no había terminado. La fachada se veía impecable, como cualquier otra, pero algo en el aire me ponía nervioso. Cada paso que daba hacia la pared me hacía recordar los susurros, aunque ahora no los escuchara. Era como si la casa hubiera regresado a su silencio habitual, ocultando todo lo que había oído el día anterior. Decidí hablar con el dueño, contándole lo que había pasado, esperando encontrar comprensión. Sin embargo, cuando mencioné los murmullos, su reacción fue de risa y sorpresa. «La pintura vieja juega trucos a la cabeza, amigo», me dijo. Mis palabras parecían absurdas incluso para mí, aunque sabía lo que había escuchado. Intenté explicarle la cadencia, los nombres, las discusiones, pero todo sonaba ridículo fuera de mi mente. Mis compañeros también se burlaron cuando lo comenté en el taller. «Seguro te dio calor y escuchaste voces», dijeron entre risas. Sentí una mezcla de frustración y soledad. No había forma de que alguien entendiera lo que yo sabía que era real. Guardé silencio después de eso, consciente de que intentar convencer a alguien solo me haría parecer loco. Con el tiempo, intenté seguir mi rutina como si nada hubiera pasado, pero la experiencia me dejó inquieto. Cada vez que paso cerca de casas antiguas, siento un cosquilleo en la nuca y me detengo, temiendo escuchar de nuevo. Es imposible explicar la sensación de que las paredes guardan secretos que solo se revelan a quien está dispuesto a escuchar. Algunos días, cierro los ojos y puedo revivir fragmentos de aquellas conversaciones. Risas apagadas, nombres antiguos, pequeños conflictos domésticos. Me pregunto cuántas casas guardan susurros similares, historias atrapadas entre capas de pintura y tiempo. La idea me fascina y aterroriza al mismo tiempo. He intentado pintar otras casas antiguas desde entonces, pero nunca volví a escuchar algo como aquello. La experiencia se quedó conmigo, un recuerdo extraño que mezcla miedo y curiosidad. Me pregunto si fui elegido por alguna razón, o si simplemente tuve la suerte, o mala suerte, de toparme con algo que nunca debió ser escuchado. A veces me cuestiono mi cordura,
preguntándome si realmente oí las voces o si mi mente jugó conmigo. Pero el recuerdo es demasiado vívido, las palabras demasiado concretas, cada detalle, cada emoción transmitida por aquellas voces, se ha quedado grabado en mí. No puedo ignorarlo ni deshacerme de ello. Al contar la historia en voz baja a veces, noto que hay personas que sienten un escalofrío aunque no hayan escuchado nada. Tal vez mi miedo y fascinación se transmiten de alguna forma, o tal vez la incredulidad es más fuerte que la realidad para ellos. No importa, sé lo que escuché y no hay explicación sencilla para ello. Ahora evito acercarme demasiado a la casa, aunque paso por la calle casi todos los días. A veces miro la fachada y me pregunto si las voces siguen allí, esperando que alguien más las escuche. La idea me estremece, porque sé que hay cosas que no deberían ser reveladas, y otras que se revelan sin que nadie las pida. No sé qué hay detrás de aquella pared, ni si algún día alguien más escuchará lo que yo escuché. Lo único que sé es que algo quedó atrapado ahí, entre la pintura y el tiempo, y yo fui el único que lo oyó. Aún años después, sigo pensando en ello, sin respuestas claras, con la certeza de que el mundo guarda secretos que simplemente no podemos comprender.